Listo, muchachos, buenos días para todos. Bueno, hoy vamos a terminar con Kant, ya con esta introducción B, y ya la otra semana tendríamos el examen parcial, ¿sí? Entonces, terminemos donde, digamos, habíamos quedado en la explicación de los juicios sintéticos a priori, ¿cierto? Habíamos quedado en los juicios sintéticos a priori. ¿Queda todavía alguna duda sobre este tema de los juicios sintéticos o ya está más claro? Profe, buenos días. Yo Buenos creo días. que la explicación de la sesión anterior, pues, abre pues un poco más como ese panorama sobre qué es un juicio sintético, qué es un juicio sintético a priori y los juicios analíticos. Pero sí me parece propio volver a retomar para partir entonces y continuar hoy con la secuencia pues de las introducciones. Listo. Entonces, Los ejemplos de lo que es y no es juicio sintético a priori me pareció muy aportante. Por ejemplo, los ejemplos que traíamos, por ejemplo, el de Oscar, sí. para diferenciar qué es y qué no es un juicio sintético a priori, porque se puede confundir, por ejemplo, con lo que es empirismo, con lo que es, por ejemplo, alguna impresión Ujú. que no sea pues un juicio, que sí se esté sentenciando algo, que se esté afirmando algo, pero que hay una diferencia pues particular entre lo que es y que no es juicio sintético a priori. Listo. Entonces decíamos la clase pasada que el tema de la crítica a la razón pura, como la evaluación o el examen de las capacidades y de los límites y de los alcances de la mente humana están dadas fundamentalmente en su capacidad de juicio, ¿cierto? Es decir, nuestra relación como sujetos con el mundo como objetos se da fundamentalmente en los juicios, ¿sí? Que hay dos tipos de juicios, ¿sí? Uno en el que se define, se define que el predicado está incluido en el concepto del sujeto. Entonces, pongamos otro ejemplo distinto a los ejemplos geométricos que estaba dando. ¿Sí? Los solteros no son casados. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que el predicado no ser casado o no estar casado ya es la definición misma del concepto de soltero. Otra forma de explicar esta característica del juicio analítico es que están basados en el principio de no contradicción, ¿cierto? Entonces, una afirmación contraria como un soltero casado es una contradicción lógica. Y como es una contradicción lógica, ya con solo escuchar la frase, con solo leer la proposición, yo no necesito hacer ninguna prueba empírica ni hacer ninguna demostración de ningún tipo. Ya con solo verlo, yo ya sé que se está incurriendo en una contradicción y que por tanto ese juicio es falso, ¿sí? Por eso es un juicio analítico, porque sin necesidad de recurrir a ninguna experiencia, ¿sí? Empírica o incluso intuitiva como en las matemáticas, yo ya puedo dar cuenta de la falsedad o de la verdad de esa proposición. O como los que están viendo el curso de metafísica conmigo, cuando veamos Leibniz la próxima semana,
yo no puedo imaginar un mundo en el que haya un soltero casado. Es decir, no existe un mundo posible en el que sea siquiera imaginable un soltero casado. ¿Por qué? Porque es un juicio que implica una contradicción. ¿Y por qué implica una contradicción? Porque ya la definición misma me indica la verdad de ese juicio. De ahí, el predicado está incluido en el concepto del sujeto. Y por eso es un juicio analítico. Y por eso la otra característica o la otra explicación que da Kant es que es un juicio de explicación. Es decir, que no agrega nada nuevo. ¿Sí? Cuando yo digo el soltero no es casado, no estoy diciendo nada nuevo respecto del concepto de soltero, ¿cierto? Si dijera, por ejemplo, los solteros son mayores de 30 años, pues el predicado mayor de 30 años no está incluido dentro de la definición de soltero. Tendría que demostrarlo de otra forma, ¿sí? De otra forma distinta a mirar la definición del concepto, ¿cierto? Entonces, eso en cuanto al juicio analítico. Eh, ¿sí? Es un juicio explicativo. En cambio, el juicio sintético, pues sería lo contrario. El predicado no está incluido en el concepto del sujeto. Entonces, la relación entre el predicado y el sujeto tiene que estar fundamentada en otra cosa distinta a la definición, a la definición del concepto. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ¿sí? Daniel está dando esta clase, el predicado dar esta clase no está incluido en el concepto de Daniel de forma lógica, no en una definición. La prueba, la forma de probar que el predicado y el sujeto están relacionados y que el juicio es verdadero sería, en este sentido, una comprobación empírica. Otra forma de definirlo para los que vamos a ver la otra semana. Yo puedo imaginar un mundo en el que Daniel no esté dando esta clase. Podría imaginarlo sin ningún problema y no estaría incurriendo en una contradicción lógica. Por ende, la relación entre el predicado y el sujeto tiene que ser demostrada de una forma distinta a ver simplemente la definición del concepto. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre un juicio analítico y un juicio sintético. O, como explica Kant, en el juicio sintético sí se está diciendo algo nuevo, sí se está ampliando el conocimiento del sujeto, sí se está ampliando el conocimiento de lo que sea que se está juzgando, porque estoy dando un paso más allá de la sola definición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Y que en últimas es la problemática en la que habíamos quedado. Que digamos hay dos tipos de juicios que son evidentes que existen para nosotros. Es decir, habíamos quedado en que el juicio analítico siempre es a priori, ¿cierto? Yo no necesito apelar a la experiencia para demostrar definiciones, ¿cierto? Yo no necesito apelar a la experiencia para saber que es verdadero que los solteros no son casados, sino que sencillamente con pensar en la definición demuestro la verdad de ese juicio. Entonces, en ese sentido, como yo hice esa comprobación de forma independiente de la experiencia, y además esa comprobación
es necesaria y universal, o sea, necesariamente los solteros no son casados y todos los solteros no son casados, universal y necesaria, entonces es a priori, cumple con las tres características del concepto de a priori, independientes de la experiencia, universales y necesarias. Entonces, en ese sentido, los juicios analíticos cumplen con este requisito. Por ende, siempre son a priori. Y sabemos que hay juicios que son la inmensa mayoría de nuestros juicios, cuya veracidad comprobamos apelando a la experiencia. Es decir, apelando a nuestros sentidos o como se suele definir tradicionalmente el concepto de verdad. ¿Sí? Como la correspondencia entre el enunciado y la realidad, que sería como el concepto aristotélico y más tradicional de verdad, la verdad como correspondencia. ¿Sí? Si yo digo esta taza es verde, entonces hago la comprobación empírica y pues con ello demuestro que es verdad. Entonces, ¿cuál sería la conclusión aquí? Que los juicios basados en la experiencia siempre son sintéticos, ¿sí? Si no es con la experiencia como yo demuestro la definición de soltero, sino que es la misma definición la que me dice que no son casados, dentro del concepto de taza no está incluido por definición el concepto del color verde. Entonces, ¿cómo relaciono el concepto de taza con el concepto de color verde? Pues por la experiencia. En ese sentido, es un juicio sintético. Y, por ende, todos los juicios basados en la experiencia son sintéticos. Y aquí es donde viene la verdadera cuestión. ¿Y cuál es la cuestión? Que con estos dos tipos de juicios nosotros ya sabemos muy bien cómo se realizan, cómo son posibles estos juicios. Es decir, ¿cómo es posible dar con un juicio analítico? Pues sencillamente revisando la definición, ¿sí?, del concepto y no hay ningún problema. ¿Cómo es posible el juicio de experiencia que es sintético? Pues sencillamente haciendo la comprobación empírica. Pero hay un tipo de juicio que sabemos que existe. ¿Y cómo sabemos que existe? Porque ya, digamos, la historia nos ha demostrado a través del surgimiento de las matemáticas y de las ciencias naturales que este tipo de juicios existen y podemos llegar a la verdad a través de ellos, ¿cierto? Existen unos tipos de juicios que son sintéticos, en tanto no se está simplemente definiendo un concepto, sino que se está relacionando algo aparte, pero de forma independiente de la experiencia, ¿sí? Es decir, un juicio tipo, un juicio tipo ¿sí? En todo cambio físico, la cantidad de materia permanece inalterada, es un juicio sintético, porque en el concepto de materia, en el concepto de cambio físico, no se encuentra por definición lógica el permanecer inalterado, ¿sí?
Si yo imagino que pasara lo contrario, ¿sí? Si yo imaginara un mundo en el que la cantidad de materia se alterara en un cambio físico, no estaría incurriendo en una... Ahora, ¿cómo sé que eso no es así? Yo cómo sé que en todo cambio físico la cantidad de materia permanece inalterada. Esa es la gran pregunta, porque no puede ser algo completamente de la experiencia. ¿Y por qué no puede ser algo completamente de la experiencia? Por el todo, ¿sí? La universalidad, esta universalidad que indicada en la palabra todo, ya me está diciendo que no es algo que proviene solamente de la comprobación empírica. Es decir, mis ojos, mis oídos, mis sentidos, mi experiencia me dicen a lo sumo, en este cambio físico, la materia siguió siendo la misma cantidad. En este otro cambio físico pasó lo mismo. En este otro cambio físico pasó lo mismo. Pero por más que yo haga N.000 experimentos y esos N.000 experimentos den exactamente lo mismo, no es la experiencia la que me garantiza que el día de mañana yo haga un experimento y pase otra cosa diferente. No es la experiencia la que me garantiza que el día de mañana no vaya a pasar una cosa diferente, sino algo distinto, ¿cierto? Y esa clase de juicios son juicios de las ciencias naturales que son aceptados, que se considera que son verdaderos, ¿sí? Que se considera que son un conocimiento cierto y evidente, en este caso acerca de la materia. Es decir, ¿qué me está diciendo Kant? Sabemos que son posibles los juicios sintéticos a priori, porque ya las matemáticas y las ciencias naturales nos han demostrado que son posibles, pero la pregunta es ¿cómo? Esto es lo que no sabemos todavía. A diferencia del juicio analítico, que sabemos cómo es posible, y a diferencia del juicio de experiencia, que sabemos cómo es posible, en el juicio sintético a priori, que son los propios de las matemáticas, de la ciencia natural y de la metafísica, que digamos la metafísica es el problema que hay que resolver, porque los juicios sintéticos a priori de la metafísica no hemos podido llegar a un acuerdo de si son verdaderos o no, ¿sí? Cosa que no pasa con las matemáticas y la física. O sea, las matemáticas y la física nos han demostrado, dice Kant, que sí son posibles los juicios sintéticos a priori, que tenemos unos conocimientos a los que hemos llegado de forma independiente de la experiencia, que tienen el carácter de ser universal y que tienen el carácter de ser necesarios, ¿sí? Universal, que dice en todo cambio físico, y necesario quiere decir que yo puedo estar tranquilo y puedo estar completamente seguro de que jamás va a haber un cambio físico en en el que la cantidad de materia se altere. En eso consiste la necesidad, ¿sí? Entonces ya sabemos que los juicios sintéticos a priori existen, ¿cierto? Y eso es, digamos, lo que demuestra Kant con el, con el subcapítulo o con el apartado que está después de B14, ¿sí? Que dice, en todas las ciencias teóricas de la razón están contenidos como principios juicios sintéticos a priori. Y esa es la demostración que va haciendo con las matemáticas y con las ciencias naturales. Entonces, miremos un poco justamente cómo demuestra Kant que los juicios de estas dos ciencias y entre paréntesis de la metafísica tienen esta característica de ser juicios sintéticos a priori. Entonces, dicen, ciencias teóricas. Y en las ciencias teóricas trabajan justamente con
juicios sintéticos a priori. Es decir, tienen juicios, proposiciones que no son meramente definiciones, sino que brindan un conocimiento nuevo acerca del número o acerca de la materia o acerca de los objetos, pero que sobrepasan la experiencia o son independientes de la experiencia, son universales y son necesarios. Entonces, afirma Kant que los juicios de las matemáticas son sintéticos, a pesar de que, por ejemplo, una suma o una operación matemática básicamente es una demostración de igualdad, ¿cierto? Y si es una demostración de igualdad, es decir, técnicamente sería una demostración de identidad, de no contradicción, Kant dice que igual eso es un juicio sintético. Y de hecho eso es algo que en su momento se discutió mucho. Si realmente los juicios de la matemática son sintéticos o son analíticos en la medida en que son juicios de no contradicción. Es decir, yo podría imaginar un mundo sin caer en contradicción lógica en el que 7 más 5 sea 15, por ejemplo, ¿cierto? Y eso es algo en lo que, digamos, otros pensadores no iban a estar muy de acuerdo con Kant respecto al tema de las matemáticas. Pero, digamos, lo importante es que para Kant los juicios matemáticos son sintéticos, porque según él, por más que yo le dé vueltas a la definición de 7 más 5, lo único que voy a ver en la definición de 7 más 5 es la unión entre dos números, ¿cierto? Es decir, la definición de 7, la definición de 5, la definición de la suma, no me va a decir nunca que ahí hay un número 12. Entonces, según Kant, lo que yo tendría que hacer para hacerla en una intuición del espacio, es decir, por ejemplo, en una hoja de papel o en mi propia mente, ¿sí? Concebir un espacio y trazar unos puntos en el espacio que fueran 7 puntos aquí, 5 puntos aquí, unirlos y así comprobar el número 12. ¿Sí? Ahí que está diciendo, con la sola definición de la suma de 7 más 5 no puedo llegar al 12. La única forma de llegar al 12 es por otra vía distinta de la definición, ¿sí? Que en este caso sería hacer una representación en el espacio de esa suma eh, para poder llegar a demostrar que 7 más 5 son 12. ¿Sí? Y por esa razón, dice Kant, como no es a través de la definición, sino a través de un medio distinto de la definición, entonces el juicio matemático es un juicio sintético. ¿Sí? Te dice, esta proposición parece haber escapado hasta ahora a las observaciones de los analistas de la razón humana y hasta ser contraria a todas las sospechas de ellos, aunque es irrefutablemente cierta y muy importante en lo que sigue. Pues como se halló que las inferencias de los matemáticos procedían todas según el principio de no contradicción, se llegó a la convicción de que también los principios se conocerían a partir del principio de contradicción, en lo cual se equivocaron. Pues una proposición sintética puede, por cierto, solo si se presupone otra proposición sintética de la cual aquella puede ser deducida. Nunca, pero en sí misma, a priori, y no en necesidad. ¿Sí? Porque Profe, qué necesariamente pena, pero 7 se más escucha 5 muy entrecortado. es 12. Es decir, yo por más que... Sí, listo, listo. ¿Se escucha bien ahora? Sí, señor. Sí, 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 señor. ahora sí. Me quedé? ¿Dónde me quedé?
La Entonces empezó lectura. a recortar. Listo, En la lectura. listo. Entonces dice, los juicios matemáticos son todos sintéticos. Esta proposición parece haber escapado hasta ahora a las observaciones de los analistas de la razón humana y hasta ser contraria a todas las sospechas de ellos, aunque es irrefutablemente cierta y muy importante en lo que sigue, pues como se halló que las inferencias de los matemáticos procedían todas según el principio de contradicción, lo que es requerido por la naturaleza de toda certeza apodíctica, se llegó a la convicción de que también los principios se conocerían a partir del principio de contradicción, en lo cual se equivocaron, pues una proposición sintética puede, por cierto, ser entendida según el principio de contradicción, pero solo si se presupone otra proposición sintética, de la cual aquella puede ser deducida, nunca, sin embargo, en sí misma. Ante todo hay que notar que las proposiciones propiamente matemáticas son siempre juicios a priori y no empíricos porque llevan consigo necesidad, la que no puede ser tomada de la experiencia. Es decir, como esto es un juicio necesario, es decir, todas las veces que yo sume 7 más 5 siempre va a dar 12, y puedo estar completamente seguro de que el día de mañana no va a pasar otra cosa distinta, entonces ahí hay un carácter de necesidad, es decir, es algo a priori, ¿sí? Y es algo universal, es decir, todos los seres humanos que hagan la suma 7 más 5 les va a dar 12, ¿sí? Pero, dice, al comienzo podría pensarse que la proposición 7 más 5, 12, fuese una proposición meramente analítica que se siguiera del concepto de una suma de 7 y 5 según el principio de no contradicción. Pero si se lo considera más de cerca, se encuentra que el concepto de la suma de 7 y 5 no contiene nada más que la unificación de ambos números en uno único, con lo cual no se piensa de ninguna manera cuál sea ese número único que los abarca a ambos. El concepto de 12 no está en modo alguno ya pensado solo porque yo piense aquella unificación de 7 y 5. Y por mucho que yo analice mi concepto de una suma posible tal, no encontraré en él el 12. Se debe salir fuera de estos dos conceptos procurando el auxilio de la intuición que corresponde a uno de los dos, por ejemplo los 5 dedos, o bien como señala en su aritmética, 5 puntos en el espacio. Por eso es una intuición del espacio, como en la estética trascendental, como les decía que trata la estética trascendental. Y agregando así, poco a poco, las unidades del 5 dado en la intuición al concepto de 7. Pues tomo primeramente el número 7 y tomando como ayuda, como intuición, para el concepto de 5, por ejemplo, los dedos de mi mano, añado a otra, ahora poco a poco al número 7, en aquella imagen mía, las unidades que antes reuniera para formar el número 5, y veo así surgir el número 12, que es cierto ciertamente en el concepto de la suma, pero no que esta suma fuese igual al número 12. La proposición aritmética es, por tanto, siempre sintética, lo que se torna más nítido cuando se toman números mayores, pues entonces se pone de manifiesto claramente que por más vueltas que demos a nuestros conceptos, nunca podemos encontrar la suma mediante el mero análisis de los mismos sin recurrir al auxilio de la intuición, ¿sí? Entonces con eso, ¿qué quiso demostrar Kant? Que si bien esta es una proposición universal y necesaria, ¿cierto? Y por ende es a priori, ¿cierto? No es un juicio analítico, ¿sí? A diferencia de lo que dice aquí, que el juicio analítico siempre es a priori, ¿sí? No es un juicio, no es un juicio analítico, sino que es un juicio sintético, porque por más que yo analice el concepto de 7 más 5 y de con la definición, que yo analice la definición de 7 más 5, nunca voy a hallar el 12. Tengo que salirme, dar un paso más allá de la mera definición, hacer la intuición en el espacio de
de los 7 puntos y los 5 puntos para así demostrar el número 12. Entonces, en eso nos demuestra que es un juicio sintético, ¿cierto? Porque llegué a él de una forma diferente a la sola definición. Pero como es a priori, como es universal y necesario, ¿cierto? Y no llegué a él con mis sentidos, ¿sí? Con mi vista, con mi tacto, de forma sensible, sino que hice una intuición en el espacio, entonces es a priori, ¿cierto? Entonces, eso en cuanto a las matemáticas. Con la física pasa lo mismo, ¿cierto? Contiene esa clase de juicios, como el que ustedes ya ven en el ejemplo del tablero, ¿sí? Por eso dice un poquito antes de B18. Dice, la ciencia de la naturaleza física contiene en sí como principios juicios sintéticos a priori. Dice, quiero presentar solamente un par de proposiciones como ejemplos. Como la proposición que en todas las alteraciones del mundo corpóreo, la cantidad de materia permanece inalterada, o que en toda comunicación de movimiento, acción y reacción deben ser siempre iguales entre sí. En ambas, no solamente está clara la necesidad y por consiguiente el origen a priori, sino que está claro también que son proposiciones sintéticas. Pues en el concepto de materia no pienso la permanencia, sino solamente la presencia de ella en el espacio. Por consiguiente, salgo efectivamente del concepto de materia para añadirle de forma a priori, con el pensamiento, algo que no pensaba en él, que no estaba en su definición. Por tanto, la proposición no es pensada analíticamente, sino sintéticamente, y sin embargo es pensada a priori, y así en las restantes proposiciones de la parte pura de la ciencia de la naturaleza, ¿sí? Entonces, no hay que, digamos, darle muchas vueltas. No es sino ver este ejemplo que ustedes ven aquí, ¿sí? Para darnos cuenta, según Kant, que tiene esa característica de ser un juicio a priori por el hecho de la universalidad y la necesidad, que a esa universalidad y necesidad no llegamos con la sola experiencia, sino con otras cosas que son independientes de ella, y que es un juicio sintético, en el sentido de que en la definición de los conceptos no vamos a encontrar pues la demostración de su verdad, ni en la definición de materia, ni en la definición de cambio físico, vamos a encontrar la inalteración ni la permanencia, sino que es algo que se debe demostrar de otra manera diferente. Por ende, es un juicio sintético. Entonces dice, listo, las matemáticas y la física nos han demostrado que existen los juicios sintéticos a priori y que no son inventos, no son ficciones de la imaginación, como diría Hume, ¿cierto? No son ficciones de la imaginación, son realmente fundamentos de nuestro conocimiento del mundo, ¿sí? Esos juicios sintéticos a priori. Ahora, el verdadero problema es con la metafísica, que sería la otra disciplina, ¿cierto? Por eso lo voy a poner aquí en signos de interrogación. Que, digamos, cumple con este requisito, pero no se considera todavía que hay un conocimiento verdadero ahí. Jorge, adelante. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, yo con lo de las ciencias teóricas me quedó claro con lo de la matemática. ¿Usted podría darme un ejemplo en la física? Este que ustedes ven aquí, esta proposición,
¿sí? Que en todo cambio físico la cantidad de materia permanece inalterada. ¿Sí? Profe, ejemplo, pues que el agua, cuando hierve, pero ahí el agua sufre un cambio físico y se altera porque se evapora, entonces no logro encontrar otro ejemplo. Sí, pero a ver, listo, pongamos por ejemplo el agua. Claro, puede cambiar de estados, puede cambiar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, pero igual la cantidad de materia, así veamos que se transforma su estado, la cantidad de agua sigue siendo la misma, ¿cierto? La cantidad de agua sigue siendo la misma. Ah, ok, profe, ahí ya lo tengo. Muchas gracias. Sí, listo. Bueno, listo. Entonces, el verdadero problema reside en la metafísica, que también hace esa clase de proposiciones sintéticas a priori, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, algo así parecido. Esta sería una proposición metafísica, el alma es inmortal, ¿sí? Lo que se pretendería es justamente que la definición de alma, que en la definición de alma no se encontraría la inmortalidad, y por ende entonces este juicio sería sintético, porque en la definición de alma no se encontraría la inmortalidad, y sería a priori porque es un juicio totalmente independiente de la experiencia. Nosotros nunca hemos tenido una experiencia sensible del alma, ¿sí? Ahora, ya es sabido por lo que ha dicho Kant en los prólogos que con la metafísica hay un problema enorme y es que no hay un acuerdo, no se ha llegado a unas verdades definitivas con las cuales se pueda construir un conocimiento verdadero sobre el mundo desde el ámbito metafísico, ¿sí? Por eso dice, en la metafísica, después de B18, en la metafísica, aunque se la considere solamente una ciencia que hasta ahora solo ha sido intentada, pero que sin embargo es indispensable en virtud de la naturaleza, de la razón humana, tienen que estar contenidos conocimientos sintéticos a priori. Y la ocupación de ella no consiste meramente en descomponer conceptos que nos hacemos a priori de las cosas y explicarlos así analíticamente, sino que pretendemos ensanchar a priori nuestros conocimientos, para lo cual debemos servirnos de aquellos principios que añaden, además del concepto dado, algo que no estaba contenido en él y que por medio de juicios sintéticos a priori llegan tan lejos que la experiencia misma no puede seguirnos tan lejos. Por ejemplo, en la proposición el mundo debe tener un primer comienzo y otras así por el estilo. Así, la metafísica consiste, al menos en lo que respecta a su finalidad, en puras proposiciones sintéticas a priori. Y esa última parte es importantísima. Puras proposiciones sintéticas a priori. Por ejemplo, la física tiene que comenzar con la experiencia. Tiene que comenzar haciendo comprobaciones empíricas. Entonces, por ejemplo, este vaso de agua se congeló, cambió de estado, un cambio físico. Y la cantidad de agua siguió siendo la misma. Eso es un juicio de experiencia. Es decir, este vaso con agua que yo estoy experimentando, yo lo acabo de ver, ¿sí? Yo acabo de tener la experiencia. Y a partir de experimentar con otras materias, con otros objetos, ¿cierto? Y ver y notar que en todos los experimentos pasa lo mismo, que a pesar del cambio físico, la cantidad de materia sigue siendo la misma. Entonces, claro, la experiencia me dice, en todos los experimentos que yo he hecho, en todos los experimentos que mi colega ha hecho, en todos los experimentos que este otro colega ha hecho, ha pasado lo mismo, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, ahí hay una experiencia, ¿cierto? Ahí hay comprobaciones empíricas, ahí hay observación y
y no habría problemas hasta ahí. ¿Qué pasa? Que para convertir esos experimentos en una ley universal, ya no puedo quedarme solo con la experiencia, sino que debo dar un paso más allá y a partir de unos ciertos conceptos a priori, poder estar seguro de que, de que esto no solamente se dio en mis experimentos y los experimentos de mis dos colegas, sino que se va a seguir dando siempre. ¿Sí? Que cualquier científico que haga el experimento le va a dar lo mismo y que nunca va a pasar lo contrario, ¿cierto? Esa seguridad universal, esa seguridad de la necesidad de esta verdad, no es algo que me lo garantice la experiencia, como que era, digamos, lo que había demostrado Hume antes de Kant, ¿sí? La experiencia, mis sentidos, no me van a garantizar que el sol siga saliendo todos los días, ¿cierto? No, mis sentidos no me dan esa garantía. ¿Cuál era el problema de la respuesta de Hume? Que para Hume la garantía no era sino una creencia, no era sino una creencia basada en la costumbre. Y la respuesta de Kant es no es ninguna costumbre, no es ninguna creencia basada en la costumbre. Resulta que es que nuestra mente ya tiene unas estructuras que le permiten, digamos, concebir estas experiencias y darles su carácter de universalidad y necesidad. Entonces, de todas maneras, aunque la física maneje juicios sintéticos a priori, todavía tiene una cierta relación con la experiencia. Todavía tiene una cierta relación con nuestra sensibilidad, ¿sí? En la medida en que llegamos a estos juicios universales y necesarios, pues tomando como punto de partida la experiencia, ¿sí? Que la universalidad y la necesidad no nos la garantiza la experiencia, sino otra cosa distinta, como nuestras estructuras a priori de la mente, sí, pero de todas maneras hay una relación con la experiencia. En cambio, en la metafísica no hay absolutamente ninguna relación con la experiencia. Es una disciplina que pretende conocer el mundo, dar con conocimientos verdaderos sobre el mundo, pero con puros juicios sintéticos a priori, ¿sí? Es decir, de forma totalmente independiente de la experiencia. Y ese es el verdadero problema, ¿cierto? Ese es el problema que hay que resolver. Si es posible dar con conocimiento sobre el mundo sin tener la más mínima relación con la experiencia, es decir, de forma pura. ¿Sí? Adelanto, ¿cuál va a ser la demostración de Kant a lo largo de la crítica de la razón pura? Que lo único que es puramente a priori es lo que está en nuestra mente. Lo único puramente a priori se encuentra en el sujeto. No existe nada puramente a priori que yo pueda encontrar en el mundo, en los objetos. Y por ende, la metafísica como ciencia es imposible, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Daniel, qué pena, Sí. los juicios sintéticos son a priori y los que están basados en experiencias son simplemente sintéticos o se llaman algo adicional. Sí. Voy a volver a poner lo que acabé de borrar. Los juicios analíticos siempre son a priori. Ahí no hay Sí, ningún problema, no hay problema. ¿cierto? Y los juicios de experiencia, los juicios basados en la experiencia, ¿cierto? Como por ejemplo, la taza es verde, que es, yo sé que es verdad porque hago la experiencia, porque hago la comprobación empírica, siempre son sintéticos, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, digamos, con esas dos clases de juicios no hay ningún problema.
con la clase de juicio donde hay que pensar, donde está el problema sin resolver, son con los juicios que son a priori, es decir, que no están basados que son independientes de la experiencia, que son a priori, pero que no son analíticos, sino que son sintéticos. Ahí es donde está el verdadero problema. Ahí es donde hay que empezar a mirar qué pasa ahí, ¿sí? ¿Por qué no hay ningún problema con estos dos juicios? Porque sabemos muy bien, sabemos cómo son posibles, ¿cierto? ¿Cómo es posible un juicio analítico a priori? Simplemente apelando a la definición. Y ahí no hay ningún problema. Yo apelo a la definición de soltero como una persona no casada y con eso sé que el soltero no es casado, es verdad. ¿Cierto? Y no hay ningún problema. Y los juicios de experiencia pues son posibles por la apelación a la experiencia. ¿Cierto? Por la apelación a la experiencia. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo sé que la taza es verde es un juicio cierto? Pues sencillamente mirándola y comprobando que realmente esta taza es verde. Entonces, con estos dos juicios no hay ningún problema porque sabemos cómo son posibles. En cambio, con estos juicios que sabemos que existen porque la matemática y la física nos ha demostrado que existen, y que son posibles porque son conocimientos verdaderos, pero no sabemos cómo. ¿Sí? No sabemos cómo son posibles. Y por eso, en B19, el apartado número 6 de esta introducción B dice problema general de la razón pura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema general de la razón pura? Así como en tipo catecismo. ¿Cuál es el problema general de la razón pura para Kant? La sencilla pregunta, pues sencilla en el sentido de que se dice muy fácil, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿Sí? Esta es la pregunta para la cual todavía no hay una respuesta y que hay que empezar a averiguar. Por eso dicen B19. Se gana ya mucho si se puede reunir una multitud de investigaciones en la fórmula de un único problema, pues con ello no solamente se facilita uno a sí mismo su propia tarea al determinarla exactamente, sino que también se le facilita el juicio a todo otro que quiera verificar si hemos cumplido satisfactoriamente nuestro propósito o no. Ahora bien, el problema propio de la razón pura está contenido en la pregunta ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que al responder esta pregunta, al responder la pregunta sobre cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, se podrá entender por qué la metafísica no ha avanzado y si es posible que avance. ¿Sí? Es posible que se constituyan un conocimiento progresivo, al igual que las ciencias naturales y que las matemáticas, ¿sí? Sobre el cual hay proposiciones, sobre el cual hay verdades en los que todos los investigadores de la disciplina están de acuerdo, ¿sí? Están de acuerdo porque se ha demostrado que son verdaderos. Entonces, todos los físicos, al menos en esa época, todos los físicos están de acuerdo en que
en todo cambio físico la cantidad de materia permanece inalterada, ¿cierto? Y nadie va a poner eso en tela de juicio, sino que lo presupone y sigue adelante, y sigue averiguando qué más problemas o qué más cosas por averiguar quedan sobre la materia, por ejemplo, ¿sí? Y aquí es donde le hace una crítica a Hume. Hay una crítica a Hume que es muy interesante entenderla, ¿sí? Por eso dice, inmediatamente después dice, que hasta ahora la metafísica haya permanecido en un estado en un estado tan Profe, otra vez está yendo la onda, no se escucha muy bien. vacilante, de incertidumbre y de contradicción. Eso fue una prueba suficiente. Desconecté todo, ¿sí? Ya desconecté todo, hasta cámara. ¿Se escucha bien o todavía se entrecorta? Profe, es que es como por momentos, intermitencia Sí. como en la señal. Pero podemos volver, por favor, en que lo que afirmaba Kant sobre la metafísica. Mm, No, es la crítica a a Hume. ver, ¿dónde me quedé? En la crítica a Hume, ¿cierto? Donde Sí. empecé a leer. Sí, profe. Listo. Entonces vuelvo a empezar. Dice en B19, después de decir que la problemática de la razón pura es esta de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Dice que hasta ahora la metafísica haya permanecido en un estado tan vacilante de incertidumbre y de contradicciones, ha de atribuirse solamente a esta causa, que no haya venido antes a las mientes este problema y quizá incluso la diferencia de los juicios analíticos y de los sintéticos. Es decir, ni siquiera en el contexto de la metafísica, ni siquiera se ha planteado, según Kant, la diferencia entre juicios analíticos y sintéticos. Cosa que los que están viendo metafísica conmigo van a ver la otra semana que no es tan cierto, porque Leibniz ya hacía esta diferencia, ¿sí? Aunque la nombraba de otra forma. En la resolución de este problema, o en una prueba suficiente de que la posibilidad cuya explicación él exige no tiene lugar en los hechos, se funda la estabilidad o el derrumbe de la metafísica, ¿sí? David Hume, quien entre todos los filósofos más se aproximó a este problema, aunque no lo pensó de manera suficientemente determinada ni en su universalidad, sino que se detuvo solamente en la proposición sintética de la conexión del efecto con sus causas, el problema de la causalidad que vimos hace 2 semanas, creyó obtener por resultado que tal proposición a priori era completamente imposible. Y según sus conclusiones, todo lo que llamamos metafísica vendría a reducirse a una mera quimera de presuntas intelecciones de la razón acerca de aquello que en realidad es meramente tomado de la experiencia y ha sido revestido por la costumbre con la apariencia ilusoria de la necesidad, ¿sí? Recuerden lo que decíamos sobre Hume, que el razonamiento causal, ¿sí? La causalidad no es un concepto que tenga una impresión correspondiente, sino que es una ficción de la imaginación basado en la conjunción constante de determinadas impresiones y que es por la fuerza de la costumbre que nosotros adoptamos la creencia de que existe esa causalidad como conexión necesaria entre dos fenómenos, ¿sí? Y a partir de ahí concluye Hume que como el razonamiento causal constituye la inmensísima mayoría de nuestros razonamientos universales, a priori, en el sentido de universales y necesarios, como este, ¿cierto? Pues entonces una cosa como la metafísica sería absolutamente imposible.
Pero entonces la crítica que le hace Kant es, hombre, si no fueran posibles los juicios sintéticos a priori, ¿cierto? Si no fueran posibles los juicios sintéticos a priori, habría muchísimos conocimientos, dice Kant, de los que el mismísimo Hume estaba convencido que eran conocimientos verdaderos, pues tampoco serían posibles. Porque Hume, digamos, partía del prejuicio de que nuestra mente es una hoja en blanco y de que nosotros empezamos a conocer a partir de las impresiones de los sentidos, y que es a partir de esas impresiones como nosotros comenzamos a formar las ideas, como si nuestra mente fuera un papel en blanco. Entonces ya está formada de cierta manera, ya tiene unos conceptos previos, independientes de la experiencia, que son los que le permiten organizar los datos de los sentidos de alguna forma. Entonces, si no fueran posibles los juicios sintéticos a priori, por ejemplo, no serían posibles las matemáticas. No serían posibles las matemáticas. Entonces dice, Hume creyó obtener por resultado que tal proposición a priori, la causalidad, era completamente imposible, y según sus conclusiones, todo lo que llamamos metafísica vendría a reducirse a una mera quimera de presuntas intelecciones de la razón, ficciones de la imaginación, acerca de aquello que en realidad es meramente tomado de la experiencia y ha sido revestido por la costumbre con la apariencia ilusoria de la necesidad. Nunca habría caído en esa afirmación, destructora de toda filosofía pura, si hubiese tenido a la vista nuestros problemas en su universalidad, pues entonces habría comprendido que, según su argumentación, tampoco podría haber matemática pura, porque ésta contiene ciertamente proposiciones sintéticas a priori, una afirmación de la que su buen entendimiento lo habría apartado entonces muy probablemente, ¿sí? Es decir, si no fueran posibles los juicios sintéticos a priori, entonces nada me garantizaría que siempre que sume 7 más 5 me va a dar 12. ¿Sí? Porque seguiría siendo, según Hume, una cuestión de que he experimentado muchas veces que da lo mismo, y que porque he experimentado muchas veces que da lo mismo, entonces mi costumbre me hace adoptar la creencia de que siempre va a ser 12, 7 más 5. Pero nada me garantiza que el día de mañana 7 más 5 no vaya a ser 13, lo cual sería completamente absurdo, y Kant, digamos, lo vio así, ¿cierto? Entonces, lo que nos hace estar seguros de que 7 más 5 siempre va a ser 12, pues es algo a priori que nos permite hacer el juicio sintético a priori, ¿sí? Y eso es lo que hay que averiguar. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente que nos permite hacer juicios sintéticos a priori? Por eso la pregunta. La pregunta no es si son posibles. Claro que son posibles. Ya las matemáticas y la física nos han demostrado que son posibles. La pregunta es cómo, ¿sí? Y al responder la pregunta por cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, no solamente se responde o se podrá entender por qué la metafísica no ha avanzado y si es posible que avance, sino que también se podrá entender cómo es posible la matemática
y cómo es posible la ciencia de la naturaleza. ¿Sí? Es decir, la crítica a la razón pura también sirve como un tratado de epistemología de las ciencias, ¿cierto? Jorge, adelante. Ah, no, profe, no había bajado la mano, ya la bajo. Ah, listo. Oscar, ¿tú vas a decir algo? Sí, es que cuando dijiste, Daniel, ¿cómo es posible entonces la naturaleza? Es porque lo que se está preguntando, paralelo al cómo es posible la matemática, es cómo funciona la naturaleza. No, ¿cómo es posible la ciencia de la naturaleza? ¿Sí? O ¿Cómo sea, es posible que nosotros podamos conocer de forma universal y necesaria la naturaleza? Es decir, que no nos tengamos que limitar simplemente a nuestras sensaciones. Porque es que si nosotros nos limitamos simplemente a las sensaciones, pues solo podríamos estar seguros de ellas. Es decir, solo podría estar seguro de que esta vez que acerqué mi mano al fuego sentí calor, y de que la próxima vez que lo haga y en una próxima ocasión, si hago lo mismo, solo voy a poder estar seguro de esa sensación, pero nunca voy a poder estar seguro de que eso se va a repetir todas las veces y de que nunca va a pasar otra cosa distinta y de que todas las personas que hagan lo mismo les va a pasar lo mismo, ¿cierto? Para poder claro, estar seguro de esa universalidad y de esa necesidad, ¿sí? Yo tengo que dar un paso más allá de las meras sensaciones, de la mera experiencia, ¿cierto? Pues de ahí la parte a priori de la ciencia de la naturaleza. Entonces, como sabemos que en la física, por ejemplo, o en la ciencia natural, hay esa clase de proposiciones sintéticas a priori, las leyes de la naturaleza son justamente eso. La pregunta, al responder la pregunta, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Pues entonces voy a darme cuenta, es que las ciencias funcionan de esta manera o son posibles de esta manera, ¿sí? o sea, es la pregunta por los universales, ¿por qué tengo acceso al universal? Exacto, yo cómo puedo, cómo puedo Construir un acceder. universal si no hay una manera, digamos, de demostrar cuándo ya lo adquiero. Ujú. Es decir, es la pregunta A, yo cómo puedo estar seguro de que, por ejemplo, en el caso de la naturaleza, de la ciencia de la naturaleza, yo cómo puedo estar seguro de que la naturaleza, una vez yo descubra algo sobre ella, le puedo dar ese carácter de universalidad y de necesidad. Puedo estar completamente seguro de que el sol va a seguir saliendo todos los días. Yo puedo estar completamente seguro de que siempre que acerque mi mano al fuego voy a sentir la temperatura. Voy a estar completamente seguro de que siempre de que una cantidad de X de agua cambie de estado, la cantidad de agua va a seguir siendo la misma. Y no solamente con el agua, sino con toda la materia, lo cual es aún más impresionante, porque ya no es solo con un tipo de materia, sino con toda la materia existente, lo cual le da aún más universalidad al asunto, ¿sí? ¿Yo cómo puedo estar seguro de eso? Y puedo confiar en que siempre va a ser así. Bueno, esa es la Daniel, pregunta. ajá, Sí, o sea que para él el concepto de Hume de alguna manera, no sé si esta sea la palabra, es de alguna sí. manera mediocre, porque él dice, usted lo que hace es hacer como un barrido de experiencias y con ellos define una universal que lo reconoce como parcial, pero ya vive tranquilo con él. Eso es como uno estar plenamente seguro que mañana va a llover a las 3 de la tarde en Caldas. O sea, eso puede Ajá. pasar todos los días, pero habrá el día que no llueva. Exacto. Exacto. Me gusta mucho ese ejemplo que acabas de poner. Pues se ¿Sí? fue. Aló. Como si ha tenido la experiencia, yo he tenido la
Daniel, se fue la voz. ¿Me escuchas? Ahí mejoró. Sí. Aló, No, ahí que sí. decía, ¿ya se escucha bien? Sí, ahí sí. Listo. No, que me gusta mucho ese ejemplo que acabas de poner. O sea, yo como sé que yo como sé que en Caldas llueve a las 3 de la tarde, no puede ser una proposición universal, ¿sí? Porque ya he tenido la experiencia de que eso no sucede todos los días, ¿sí? De que hay días en que hay días en que eso no pasa. Entonces ya con eso es suficiente para no poder darle esa universalidad. Ahora, que ese concepto es mediocre, digamos, el razonamiento de Hume es mediocre. No, no es tanto que sea mediocre, sino que es la consecuencia lógica eh, de ese empirismo tan radical. Es decir, si no tenemos nada en nuestra mente independiente de la experiencia, sino que todo se tiene que relacionar de una u otra forma con la experiencia, y si no se relaciona con la experiencia, entonces es ficticio, pues entonces la consecuencia lógica sería, pues nunca podemos estar seguros de que algo siempre va a ser de la misma forma y nunca de otra, ¿sí? Nunca vamos a poder estar seguros de que el sol va a seguir saliendo todos los días, nunca vamos a poder estar seguros de que la cantidad, estar seguros de forma universal necesaria nunca vamos a poder estar seguros. No pensó, según Kant, en la posibilidad de que en nuestra mente sí haya ciertas cosas que nosotros no hemos adquirido por la experiencia, sino que ya las presuponemos de forma a priori, tipo el espacio, tipo el tiempo, tipo las categorías puras del entendimiento. ¿Sí? Entonces, claro, ¿cómo resolver este problema de los juicios sintéticos a priori? Pues averiguando qué es lo que hay en nuestra mente que nos permite llegar a eso, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Ay, qué pena yo tan cansón, pero es que, digamos, si yo me paro en la posición de Hume, Sí. Hume diría, yo sé que no, digamos, yo respondería así, yo sé que el aguacero a las 3 de la tarde en Caldas no es demostrable, o sea, ya es fallido porque hay días que no llueve, pero es un universal para todos los de ese pueblo que la vida gira en torno de eso, porque todo el mundo dice antes o después del aguacero de las 3. Entonces él se volvió un ordenador del entorno a partir de una experiencia que fue muy repetitiva. Sí, se convierte en una creencia, se convierte en una creencia, costumbre. Se convierte en una creencia basada en la costumbre, pero digamos, se sabe muy bien que por más costumbre y por más creencia y por más que se repita muchas veces, pues Y no es no puedo universal. convertirlo en un juicio universal. Exacto. Además, porque ni siquiera, además porque ni siquiera es universal en el ámbito en su ámbito, mejor dicho. O sea, no es llueve todos los días a las 3 de la tarde en la naturaleza. ¿Sí me entiendes? No es, ni siquiera es universal en ese sentido, sino llueve todos los días a las 3 de la tarde en un sitio en particular. Que no sea Ya Caldas, que con no sea esa Caldas no llueve. especificidad, exacto. Es decir, no es un juicio universal ni siquiera sobre la naturaleza, sino sobre un lugar en especial. Entonces ya eso le da un carácter diferente, ¿sí? Es decir, yo no puedo convertir la proposición
llueve todos los días en Caldas a las 3 de la tarde en un juicio sintético a priori. No, eso es imposible. Pues además porque hay experiencia, entonces ya no se vale, ya no puede ser, por teoría, pues teóricamente. Exactamente. Listo, entonces, ¿qué pasa después? Dice Kant en B21. En B21. Bueno, antes de B21, dice que al responder la pregunta por los juicios sintéticos a priori, se da respuesta también a las preguntas cómo es posible la matemática y cómo es posible la ciencia de la naturaleza. Y dice, puesto que estas ciencias están efectivamente dadas, se puede legítimamente preguntar de ellas cómo son posibles, pues que ellas son posibles está demostrado por su efectiva realidad. Pero en lo que respecta a la metafísica, el deficiente progreso que ha tenido hasta ahora debe hacer dudar a cualquiera con fundamento de la posibilidad de ella. Además, porque de ninguna de las metafísicas hasta ahora desarrolladas se puede decir que, en lo que concierne a su fin esencial, sea efectivamente real. ¿Sí? Ninguna metafísica se ha consolidado como conocimiento universal y verdadero, a diferencia de las matemáticas y de la ciencia de la naturaleza. Dice. Ahora bien, hay que considerar esta especie de conocimiento también en cierto sentido como dada, porque recordemos que la metafísica, a pesar de su estancamiento, es la mayor disposición natural de la razón humana. Todos los seres humanos hemos llegado en algún momento a hacernos preguntas metafísicas como el primer principio de todo, la pregunta por Dios, o la vida después de la muerte, la pregunta por el alma. ¿Sí? Por eso es una disposición. Sino hay que considerar esta especie de conocimiento también en cierto sentido como dada, y la metafísica es efectivamente real, si no como ciencia, sí, sin embargo, como disposición natural, pues la razón humana, acicateada por su propia necesidad, sin que la mueva a ello la mera vanidad de pretender saber mucho, progresa inconteniblemente hasta aquellas preguntas que no pueden ser respondidas por ningún uso empírico de la razón ni por principios tomados de allí. Y así, en todos los hombres, tan pronto como la razón se ha ensanchado en ellos hasta la especulación, ha habido siempre efectivamente alguna metafísica y seguirá estando allí siempre. Entonces, de la pregunta por cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, también puede surgir la respuesta cómo es posible la metafísica como disposición natural, ¿sí? Es decir, ¿qué tiene nuestra razón que nos lleva a hacernos siempre esas preguntas metafísicas, a pesar de que nunca hemos sido capaces de darles una respuesta definitiva, ¿sí? Entonces, algo tiene nuestra mente, algo tiene nuestra capacidad de pensar que nos lleva a preguntarnos por el primer principio, que nos lleva a preguntarnos si somos libres, que nos lleva a preguntarnos qué pasa con nosotros después de la muerte, pues, la pregunta por el alma, ¿sí? Y con ello, es decir, ¿qué tiene nuestra mente que nos lleva a hacernos preguntas metafísicas? Es decir, ¿cómo es posible la metafísica como disposición natural? Pero también, dado que no hemos podido dar con respuestas definitivas a esas preguntas, hay que mirar de la metafísica, sí podemos preguntarnos si es posible, ¿cierto? De las matemáticas y de la física,
nos preguntamos es cómo son posibles, porque ya sabemos que son posibles, no que la pregunta es cómo. Pero de la metafísica sí debemos preguntarnos antes del cómo si sí son posibles, ¿sí? Y si sí, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Es posible la metafísica como ciencia? Y si sí, ¿cómo? ¿Cierto? Entonces, vamos a borrar esto aquí. Entonces, al responder la pregunta por cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, con esta pregunta, se traza la crítica de la razón pura en una de sus funciones más fundamentales, en una de sus funciones principales. Trazarla como fundamento del conocimiento científico. Y al poder así responder a la pregunta por el fundamento del conocimiento científico, dice Kant, se supera todo dogmatismo y todo escepticismo. Es decir, todo dogmatismo, toda pretensión de conocimiento que dé por hecho que podemos conocerlo todo solamente que podemos conocerlo todo de forma a priori, sin hacer una evaluación previa de nuestra capacidad de razonamiento a priori para saber hasta dónde puede llegar, que es lo que sucede con la metafísica. Y como la metafísica no ha podido avanzar, hay muchos que a partir de esa falta de avance han concluido que es que no es posible ninguna verdad. Eso sería el escepticismo. Entonces, con ello también se superaría el escepticismo, ¿sí? Entonces, con esta pregunta se traza la crítica de la razón pura como fundamento del conocimiento científico, en tanto con ello vamos a empezar a conocer cuáles son las facultades de la mente humana, sus posibilidades, sus alcances y sus límites, ¿sí? ¿Y cuál sería, digamos, ese conocimiento de la facultad de la mente? Sería, por ejemplo, ¿qué es lo que le permite conocer con base en la experiencia? Estética trascendental, espacio y tiempo. Y hasta dónde puede conocer más allá de esa experiencia, que sería ya propiamente la pregunta por los juicios sintéticos a priori, ¿sí? Entonces, eso es, en suma, el proyecto de la crítica de la razón pura con esa pregunta, digamos, la pregunta central de la crítica de la razón pura. ¿Y por qué es esa la pregunta? Porque nos va a permitir comprender una cosa que el ser humano hace, que sabemos que el ser humano hace, pero no hemos podido saber cómo funciona y cómo es posible. Y al responder la pregunta de cómo funciona y cómo es posible, vamos a poder saber también hasta dónde es capaz de llegar. Y al responder la pregunta por hasta dónde es capaz de llegar, vamos a poder saber si vale la pena si vale la pena esforzarse por hacer una ciencia metafísica o si por el contrario la metafísica pertenece a otro campo de la razón humana, que es lo que él va a demostrar que es el campo práctico, el campo moral. ¿Alguna pregunta? Listo, muchachos. Entonces, recuerden.
El miércoles, este miércoles, yo voy a estar conectado, pero digamos, no va a haber clase, sino que simplemente voy a estar a disposición de las preguntas que ustedes tengan sobre los temas que hemos visto hasta ahora, para que, digamos, estén preparados para el parcial. De manera que si alguno de ustedes no tiene ninguna duda o quiere estudiar por su cuenta, pues si no se quiere conectar ese miércoles, no hay ningún problema. Y ya el día viernes, dentro de 8 días, tendríamos el examen parcial, ¿sí? Y a la semana siguiente del parcial, pues haríamos la respectiva corrección, evidentemente, ¿sí? Mirar las respuestas, cuáles son y por qué. Y finalmente, ya les voy a decir después del parcial, ya comenzamos con unas sesiones que pueden ser 4 sesiones que servirán de introducción a lo que es la filosofía de la ciencia, y empezaríamos con el Círculo de Viena, con un ensayo de Moritz Schlick que se llama El fundamento del conocimiento. Está en el aula virtual, ahí lo pueden descargar el texto, se indica las páginas que hay que leer, y eso pues ya lo que tendríamos después del examen parcial. Ya empezaríamos con la segunda mitad del curso. Entonces, si no es más, muchachos, espero que haya quedado lo más claro posible y nos vemos el miércoles, los que quieran estar el miércoles. ¿Listo? Entonces, feliz mañana para todos. Gracias, profe. Feliz día. Hasta luego. Chao, que estén bien. Gracias, profe.